Nos encontramos ahora con el ministro el titular del ministerio, que yo creo que por estos días se tiene que llamar de Vivienda, Reconstrucción de repente y Saneamiento, porque es una tremenda chamba la que le va a tocar a Edmer Trujillo. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Veo que está con la camisa puesta. Bueno, estamos con la camisa puesta y estamos trabajando y nos estamos dando un espacio para venir y también informar Muchas gracias. de las acciones que he venido realizando. Gracias por la invitación. Ahora, a ver, digamos, todavía estamos en unos días de incertidumbre, ¿no? Entendemos, Piura ha sido azotada ayer, los próximos días el Oriente, podemos esperar también que se vaya a complicar la situación, pero ya comienza de alguna manera, mal que bien, a despejarse. Y lo que hemos estado viendo en los últimos días es que, por ejemplo, había muchos poblados donde al parecer todavía no se había contabilizado los daños en términos de vivienda y demás. Este proceso, para comenzar, ¿ya está concluido? ¿Ya podemos ir avistando números? No, obviamente mientras siga la emergencia, mientras sigan dando fenómenos como lo que viene sucediendo, día a día la información se tiene que ir actualizando. Por eso la información que hasta hoy se maneja es la información hecha oficial el día de ayer en la tarde en el COE Nacional, y ahí estamos hablando en términos de vivienda casi 24.000 entre viviendas colapsadas y viviendas inhabilitadas. Sabemos de las lluvias que ha habido en el norte, sobre todo Piura, Tumbes, probablemente daños adicionales se vienen. Entonces, estas son unas cifras que van variando día a día conforme los fenómenos van sucediendo. Cuando todo este fenómeno concluya, se tendrá que llegar a una cifra final. Esta es siempre una cifra preliminar, porque pasamos a una evaluación ya detallada, vivienda por vivienda, que nos lleva a tener al final una cifra definitiva. Pero estas son cifras muy aproximadas que van siguiendo la secuencia de cómo se van los Aproximadamente fenómenos. estas casi 24.000 viviendas, mitad y mitad son colapsadas y mitad inhabitables. Explíquele a los televidentes la diferencia. La colapsada es vivienda que ya fue, ya se mancó. destruyó, ya no sirve, ya no existe la vivienda. Vivienda inhabitable es aquella que sufrió algún daño muy grande, estructural, que no es posible ya refaccionarla, repararla. Y esas son las viviendas que tenemos que reconstruir. Pero obviamente el compromiso del Ministerio a través de sus programas de vivienda está en reconstruir estas, pero tengamos en cuenta un hecho muy claro: muchas de estas viviendas están ubicadas en zonas de riesgo no mitigable. Eso es lo que yo le quería preguntar. Si hablamos de 24.000 en total de lo que usted está manejando, ¿puede aventurarse a usted a darnos un porcentaje aproximado de viviendas que están construidas en cauces, en zonas vulnerables, en quebradas de ríos? De estas viviendas afectadas, de estas viviendas colapsadas, viviendas inhabitables, nosotros hemos hecho una estimación muy, ¿qué se dice? Muy general, cifra, sí. no con esto exacta, que sea sí. preciso exactamente, pero creemos que alrededor del 30-35% es vivienda que está ubicada en zonas de riesgo no mitigable, porque podría estar en zona de riesgo mitigable y allí se tienen que hacer trabajos adicionales de protección, pero lo que definitivamente no vamos a apoyar en la reconstrucción son viviendas en zonas de riesgo no mitigable. Ese 30-35%, estamos hablando pues de unas 7.000 probablemente viviendas o algo así. Con las cifras actuales. Con las ¿cierto? cifras actuales puede aumentar. Exacto. Pero, ¿qué se hace en esos casos? Lo que corresponde. Porque ellos no tienen por lo general título de propiedad. Cuando reportamos nosotros que la gente no se quiere ir, muchas veces es por asaltos, pero muchas veces también porque temen a desalojos, porque finalmente nada les garantiza legalmente el derecho sobre la casa. ¿Cómo hacer con personas que pasan de todas maneras una emergencia como esta? El tema es muy complicado, pero exige el trabajo arduo del Ministerio como ente rector y de los municipios. Lo que corresponde en esos casos es reubicar a esas personas, llevarles a otros sitios seguros donde se desarrolle una habilitación urbana. Y créeme que hay experiencias muy interesantes. Yo vengo de estar en el norte, está en Piura, y por ejemplo en Sechura, muy interesante el trabajo de un alcalde que ha sacado a 60 familias, 64 familias de una quebrada en zona de riesgo, les ha llevado a un lugar, tiene 60 familias más que están en el proceso. He visitado la zona, he conversado. También que trabajan en agricultura en este caso. Claro, gente que trabaja en la agricultura ha dejado, exacto. Entonces, ese es el camino que hay que seguir. El camino es ese: trabajar con responsabilidad, alcaldes y el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, para poder reubicar a estas personas que están en sitios de riesgo no mitigable. Es difícil porque la oposición de unos y el acuerdo de otros se torna difícil de resolver. Un tema es, claro, la vivienda en sí, y otro tema muchas veces es el de la actividad económica de la familia, ¿no? Que entonces tienen su vida hecha, digamos, entre comillas, alrededor de esto.
Y entonces la cosa se Eso lo puede hace complicar difícil. más, ¿no? Hablábamos con el representante de Capeco, ¿no? Él decía, claro, hay también planes para reubicaciones que no son tan extremas, de repente tan lejanas, ¿no? Y me imagino que eso también se va mapeando, ¿no? De eso se trata, por eso que el trabajo es con los alcaldes, para ubicar los mejores lugares, las zonas, los terrenos, y ese es un gran problema, los terrenos y hay que darle condiciones, porque también no se trata de sacarles y llevarles y ponerles allí, ¿no? Se trata de sacarles, poderles darles su agua, poderles darles desagüe, poder darle todos los servicios públicos, que le den condiciones de vida y que hagan atractivo salir porque normalmente en esas zonas de riesgo viven en condiciones muy complicadas. No, y Muchos- hemos visto claro. en acantilados, Entonces, gente exacto. en unas casuchas Exacto. armadas de la nada prácticamente. Efectivamente, yo creo que cualquiera al que se le ofrezca unas condiciones más humanas, ¿no? Para vivir, para empezar y para pensar en sus hijos, va a acceder. Pero entonces, ¿cómo se van a enganchar los programas que usted tiene en su cartera? Techo propio, para empezar, que entiendo yo, hay una intención muy fuerte de relanzarlo. En los últimos años, Techo propio perdió un poquito de techo, ¿no? Y en realidad hubo mucho esfuerzo y subsidios de repente en viviendas que no lo merecían tanto, viviendas un poco más caras. ¿Cómo engancha Techo propio en Engancha esa reconstrucción? Mire, en la reconstrucción engancha de O dos construcción, maneras. como diría Jorge Nieto, porque Ya. la cosa estaba tan mal en muchos casos como usted está escribiendo Engancha de dos maneras. Techo propio con su modalidad de sitio propio implica reconstruir la vivienda en el mismo lugar. Ya. Esos son para viviendas que están en zonas que no son de riesgo. Engancha nuestro programa, hay un recurso asignado y estamos trabajando en simplificar procesos y procedimientos de tal manera que vaya directo a las personas que han sido afectadas con estos fenómenos que vienen pasando. El reubicar engancha Perdón, con techo propio. un paréntesis ahí. Si la vivienda no está en un sitio vulnerable e igual ha sido afectada, eso nos habla también en muchos casos de la calidad de la construcción, Sí, probablemente. pues, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. No nos Entonces olvidemos ahí que en lo el que Perú ustedes hacen es asesorar. vamos a hacer eso también, lo que hemos anunciado en algún momento, nosotros no podemos cerrar los ojos a la realidad, no queremos que haya autoconstrucción, eso está claro, no queremos promover, pero no podemos cerrar los ojos a la realidad. En el Perú el 60% de las viviendas es autoconstrucción, por lo menos asistencia técnica tenemos que dar, pero nuestro programa Techo Propio orientado a la reconstrucción implica, si es en sitio propio, implica subsidiar la construcción de la vivienda. Engancha con los que están en las zonas de riesgo, de las que tienen que salir, engancha Techo propio en la modalidad de vivienda nueva, que es el desarrollo de habilitaciones o de construcción masiva. Edificios. Edificios, y esto engancha justamente con el impulso que estamos dando a Techo propio, vivienda nueva, y que hemos anunciado 450 millones para este año. Ahí engancha todo esto. Entonces, es todo un esquema interesante de trabajo, pero requiere, insisto yo, mucha participación de los alcaldes, mucha colaboración de las personas involucradas. Yo estoy en Chosica, por ejemplo, y en una quebrada muy complicada, donde los daños terribles, y me encuentro al medio de dos frentes, unos que dicen queremos salir y estamos de acuerdo, y los otros dicen no, no vamos a salir, tengo 50 años viviendo acá, mi vida está acá. Entonces, imagínense esa situación. Entonces, resolver eso es bastante complicado. ¿Han pensado, no sé, de repente ya lo tienen en su equipo, tener psicólogos? Porque hay un trabajo de convencimiento. De repente es hora también de pensar en serio eso, porque este caso que usted narra lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días y no afrontamos con la magnitud que debería ser. Y esta situación de gravedad y de daño, de situaciones terribles que se viene pasando, esperemos que sensibilice más a las personas. Y bueno, la sugerencia de tener equipos psicólogos y todo, sería interesante. tiene que ser Sociólogos, parte así de como ese cuando equipo. se tienen Va a tener que ser parte del situaciones equipo, de conflictos y demás, tratar de convencer, sensibilizar a la población del por qué sería beneficioso un cambio. Las zonas más afectadas, yo veía en sus mapas, Lambayeque es impresionante, es como de las más afectadas, creo que son 4.000 viviendas ahí solamente. Lambayeque es la más afectada en términos de número de viviendas, porque ahí estamos hablando de alrededor de casi 10.000 viviendas en Lambayeque, entre colapsadas, inhabitables. Casi la mitad del total. Sí, después está Piura, ¿cierto? O sea, hay una que va a seguir, además. pero también Ancash. O sea, yo vengo de Ancash, he estado ayer en Ancash. ¿Qué He ha encontrado? estado en Chimbote, he estado en Guarmey. La situación de Guarmey es realmente terrible, Guarmey es, complicada, es 1,5 metros de inundada, agua. inmensamente inundada, con dificultades para poder evacuar esas aguas, sistema de alcantarillado que no funciona porque las bombas están inundadas, todo es complicado,
sistema de agua potable que ha empezado a funcionar, pero no le puedes dar agua a la gente si el sistema de alcantarillado no funciona. Entonces, realmente es una situación bastante complicada. Esa es la otra, esa es la otra que es el tema cuando usted me habla de habilitación urbana, es el asunto del drenaje. Somos un país con un drenaje que le pertenece ya al pasado, ¿no? Que va a tener que cambiar dramáticamente. ¿Cuáles son los planes que tiene? Por supuesto, ustedes tienen un programa pues ambicioso de agua, de saneamiento. ¿Cómo van a cambiar todos esos drenajes también en los próximos Queda años? absolutamente claro que nosotros tenemos que retomar algo que, o sea, no es que sobre alcantarillado o drenaje pluvial no se ha hablado, siempre se habla en el Perú y hay estudios muy buenos sobre eso, sobre Piura. Conozco uno, por ejemplo, muy bien trabajado, pero que lamentablemente, y que participó en la Universidad Nacional de Ingeniería y que lamentablemente nunca se ejecutó. Esos son planes que tenemos que retomar, queda eso absolutamente claro, pero también recordemos algo, las ciudades de la costa en el Perú no están preparadas porque no es normal que llueva en la costa, ¿cierto? Hoy la lluvia ha sido básicamente en las ciudades, entonces por esos sectores que nunca se inundaban, Claro. están inundados. Lo que hemos visto en Trujillo es impresionante. Lo que sucedía era lluvias en las partes altas, ríos que crecen y huaicos a través de los ríos. Hoy no, hoy es lluvias en la misma ciudad, un poquito arriba, y quebradas que se activan arrastrando la cantidad de huaicos que arrastran. Entonces, es el momento en que nosotros del Ministerio de Vivienda decimos esta es una oportunidad para empezar mirando primero esas ciudades importantes, Piura, Lambayeque, Ancash, donde se ha dado este fuerte castigo de la naturaleza, pues allí tenemos que empezar a organizar las ciudades y a trabajar. Estamos como Ministerio de Vivienda estructurando todo ello, mirando el drenaje pluvial, el ordenamiento de la ciudad, la reubicación de aquellos que se encuentran en zonas de riesgo. Es todo un trabajo coordinado que venimos estructurando justamente para poner en marcha apenas termina esta situación complicada que espero no se dé en las próximas semanas. Edmir Trujillo, muchas gracias por estar con nosotros. Termina y comienza el proceso. Pues en serio que, como usted dice, es además una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad. El país en términos de vivienda ha vivido tanto tiempo en una precariedad tan grande, ¿no? Que realmente este puede ser un parteaguas, vamos a decir, no sé si ese es el término más adecuado en estas circunstancias, pero es un parteaguas, ¿no? Que nos puede realmente dar un paso a la vamos a decir, modernidad, ¿no? En algunos casos, y a la humanidad, porque yo me imagino que usted en estos días ha visto situaciones que son para llorar. He estado en los barrios más complicados, he estado en el Porvenir, en Trujillo, he estado en Florencia de Mora, he estado en Víctor Larco, ayer en Guadermey, realmente sitios complicados, donde uno entiende la gente, la reacción de las personas, uno los entiende. Lo que no podemos hacer nosotros como responsables de enfrentar esta situación es perder la calma. O sea, la calma la tenemos que tener siempre. Y esta situación desnuda también y hace evidente lo que nosotros venimos diciendo insistentemente en el tema de agua y saneamiento. Si no trabajamos con las entidades prestadoras para que éstas tengan capacidades y competencias, no vamos a poder. Es clave. O sea, Chimbote, por ejemplo, tiene destrozado el sistema de alcantarillado en Guarmey y no tiene las capacidades para poder resolver el problema. Entonces, esa es la realidad y así pasa en las diferentes Piura, tenemos la misma situación, Epsel en Lambayeque, la misma situación. Entonces, por eso es nuestra insistencia. No hay forma de que las ciudades cuenten con servicios de agua y saneamiento que se garanticen si no somos capaces de hacer que los prestadores sean distintos. Las prestadoras, exactamente, son de una gran irregularidad. Algunas funcionan bien, otras funcionan pésimo. Y usted me había hablado antes de la idea de repente de centralizar, de alguna manera de juntarlas. Hay un trabajo de integración de empresas para hacerlas más eficientes. Estamos dándole capacidades, competencias. Nosotros como ministerio este año estamos destinando 400 millones de soles, que nunca se ha hecho en el Perú, destinados a fortalecer a los prestadores, estableciendo metas de gestión, estableciendo indicadores que nos permitan ver que estas empresas caminan. Sobre eso hay una discusión, sé que algún entrevistado tuyo ha mencionado de que no podemos seguir con el mismo modelo municipal y tantas cosas. Mira, acá seamos absolutamente claros, todo lo municipal es malo, no, todo lo privado es bueno, no, o sea, los extremos no son verdad, siempre el término medio es la solución. Y hacia ahí vamos. Donde creemos que tiene que haber algún nivel de participación privada en los prestadores, lo vamos a hacer. Por ejemplo, insisto, tratamiento de aguas servidas será participación básicamente privada. Entonces, ese es el tema. Acá se trata de enfrentar la situación, pero cualquiera que sea el camino que se siga,
si el privado, el público, si ambos, no vamos a tener servicios sostenibles, ni vamos a tener prestadores que garanticen la atención de las situaciones que se presentan si estos no tienen capacidades, no tienen competencias y no tienen recursos. Van a tener que cumplir esos estándares y seguramente Hacia eso vamos. Para eso estamos trabajando. tendrá consecuencias, me imagino yo, si es que no se cumplen en un tiempo determinado también, ¿no? Por Porque si supuesto, no, o sea, acá no se trata no se avanza. de regalar nada, acá se trata de avanzar cumpliendo metas, cumpliendo objetivos y en ese propósito nos encontramos. Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo, gracias por estar con nosotros esta mañana.